Hola, chicuelos y chicuelas. Bueno, pues una vez terminadas de explicar las unidades 1 y 2, hoy nos vamos a dedicar a hacer un repaso, lo más breve posible. Pero un repaso, por si acaso se hiciera un examen de esas dos unidades, que es lo que se suele hacer, un examen o control o prueba, como queráis llamarlo, de dos en dos, pues vamos a intentar sintetizar en 30-40 minutos la unidad 1 y la unidad 2. Y si os sirve para probar o sacar muy buena nota en el examen, estupendo. Son 9 esquemas. Los tengo en Canva y en los comentarios debajo del vídeo en YouTube, en el canal de YouTube, os pondré los enlaces. Podéis capturar la pantalla si queréis, pero los vais a tener totalmente accesibles, ¿eh? Ya digo que quiero facilitaros en lo posible la labor. Bueno, ya digo que son 9 esquemas, 6 de la unidad 1 y 3 únicamente de la unidad 2. Voy a ir rápido porque ya lo hemos dado. Si hay algo que no entendéis, os aconsejo que vayáis a la explicación más detenida de las páginas que tocan ese tema o me lo preguntáis en comentarios. Pero es un repaso, es decir, no vamos a explicar todo detalladamente como antes, cuando íbamos página por página. Bueno, empecemos. En el apartado de la comunicación os pueden hacer 3 preguntas, una sobre elementos y sobre funciones, sobre todo esas dos tipos también, pero sobre todo los elementos de la comunicación y funciones del lenguaje, funciones que tiene el lenguaje en la comunicación. Vamos a recordar los elementos. Los elementos son las cosas que son necesarias para establecer una comunicación, para poder comunicarnos con alguien. Entonces, ya os dije, los 3 primeros son de razonarlos. Si yo quiero comunicarme o mandar un mensaje a alguien, los 3 primeros son los más necesarios. Quien emite el mensaje, en este caso yo, quien lo va a recibir, el ejemplo que queráis, un amigo, y lo que le voy a decir. Que nos vamos al cine, por ejemplo. Esos 3 son rapidísimos. Quien lanza el mensaje, que a veces no es una persona. Vimos el ejemplo de un semáforo, que si se pone en rojo me está lanzando un mensaje. Vimos el ejemplo de la sirena o el timbre del instituto, que me está lanzando un mensaje. Hay veces que los emisores no son personas, ¿eh? Los receptores sí, los receptores prácticamente siempre son personas porque son los que tienen que descifrar ese mensaje. Y el mensaje es lo que nos transmite. Muchas veces es dicho, que me dicen, ven, vámonos al cine, como he dicho yo. O otras veces el semáforo me está diciendo que me pare, el timbre del instituto que se acaba de una clase. Esa es la información que me transmite, ¿vale? Y luego los otros 3, os dije que para recordarlo a lo mejor podíais intentar pensar en que los 3 empiezan por C. Canal, código y contexto, situación no. Canal, código y contexto, se llama igual, contexto o situación. Si os acordáis de situación, estupendo. Pero si no os acordáis de decir, sé que empezaban los 3 por C, igual que comunicación, pues es el canal, el código y el contexto. Canal, muy fácil, ¿por dónde va? Hay veces que se sabe, porque si yo te estoy llamando por teléfono, el canal es el teléfono. Si yo te estoy escribiendo una carta, el canal va a ser la carta, que es por donde va a ir, correos. Pero, ¿y el del semáforo? Ahí no sabemos por dónde va, desde el color rojo hasta mis ojos. Entonces, por eso pongo que muchas veces podéis poner el canal de recepción, que siempre va a ser un sentido. Canal visual, canal auditivo, en el caso del timbre del instituto. Código. El código siempre va a ser el idioma que se utilice, si se utiliza, ¿vale? Por ejemplo, lo que he dicho de yo digo a un amigo mío, vámonos al cine, el idioma va a ser el español, le he dicho vámonos al cine. Si recibo una carta escrita en alemán, el código va a ser el alemán, que es el idioma. Pero ¿y cuando cuando no hay idioma? Por ejemplo, los 2 que he dicho del semáforo, ahí no hay ningún idioma, no se utiliza. O el timbre del instituto, no se utiliza. Pues entonces nos vamos a las normas. En algún sitio tiene que estar escrito lo que significa eso. Por ejemplo, el semáforo está en las normas de circulación. Además se llama código de circulación. Pero bueno, si no sale lo de código de circulación, podéis decir las normas de circulación, las leyes del tráfico, algo. ¿Y el del timbre? Pues en las normas del instituto.
realmente llamadas normas de convivencia, organización y funcionamiento, pero con que digáis las normas del instituto. Acordaos, si hay un idioma, va a ser el idioma. Si no hay idioma, tiene que haber unas normas o tiene que estar escrito en algún sitio. Y por último, el contexto. El contexto era muy fácil porque os decía que era casi repetir el enunciado. Si en el enunciado te dicen, dime los elementos de la comunicación en estos ejemplos, y te pone, un chico le dice a otro que si se van al cine, pues sería emisor, el primer chico, receptor, el segundo mensaje, que si se van al cine. Canal podía ser ondas sonoras del aire, porque es por donde se transmite oralmente, o también decir canal auditivo, que es donde lo recibe. El código, el español, porque lo ha dicho en español. Y el contexto, pues era casi repetirlo. Un chico diciéndole a otro que si se van al cine. Podéis resumirlo, es un chico hablando con otro chico, vale, pero si lo decís todo, no falláis. Tipos de comunicación o de lenguaje, este también es fácil, verbal y no verbal. Verbal cuando se usa la palabra, tanto si es dicho como si es escrito, las dos son verbales. Si en un ejemplo, en el de antes, en cuanto se utiliza el lenguaje verbal, el código va a ser el idioma, porque el lenguaje verbal va a utilizar palabras, en español, en inglés, en chino, pero va a utilizar palabras. Hablado o escrito, pero va a utilizar palabras. Sin embargo, cuando es no verbal, es cuando tenemos que buscar el código en otros documentos, en normas que estén escritos. Acordaos, verbal usa la palabra. No verbal no usa la palabra. Y entonces, ¿cuáles son? Los gestos, las imágenes, el sonido. De ahí viene luego, si os acordáis, cuando en esta misma unidad, creo que es, o en la siguiente, hablan de comunicación multimodal, porque multimodales se usa varias cosas y muchas veces se usan varias cosas en la televisión, la imagen y el sonido se utiliza siempre, ¿no? Bueno, por último las funciones, que creo que solo tenéis tres, estas tres primeras son las que os tenéis que aprender bien, pero yo os aconsejo que os miréis todas, no vaya a ser que el profe o la profe lo haya explicado en clase y no os hayáis enterado bien. Representativa, solo nos da información. Es cuando utilizamos el lenguaje para solo dar información. Por ejemplo, hoy ha llovido. Yo estoy dando información, nada más. Expresiva, si ya digo mis sentimientos, mi punto de vista, lo que me ha parecido a mí. Qué pena porque hoy ha llovido. En cuanto pongo qué pena, ya es un punto de vista, un sentimiento, se convierte en expresiva. También se llama conativa cuando quiero que alguien haga algo. Pretende influir, pretende que otra persona haga algo. Por ejemplo, abre la ventana, cállate un momento, acércame el vaso. O, si os dais cuenta, todos los anuncios de televisión, aunque parezca que no, siempre pretenden que compremos algo, que compremos esa marca, ese desodorante, esa colonia o lo que sea. Los anuncios siempre tienen una función conativa. Y luego las tres últimas, que parece que no vienen en el libro, solo se mencionan, os las explico. Poética, facilísimo, cuando usas la poesía, que siempre van a ser versos cortitos y que tengan una rima, ¿vale? Por ejemplo, si os pone el ejemplo el profe o la profe, van a ser varias líneas, versos cortitos. ¿Podrá nublarse el sol eternamente? A otro lado. ¿Podrá secarse en un instante el mar? A otro lado. ¿Podrá romperse el eje de la tierra? Al otro. Como un débil cristal. Esa poesía es que me encanta a mí, ¿eh? Buscadla, que es de Becker, a ver si os gusta. Fática. La fática también se llama de contacto. Y como bien pone aquí, comprueba que el canal es eficaz. Es eso poquito, esas contestaciones breves que damos para hacer ver que con quien estamos hablando nos estamos enterando. Cuando te está hablando una persona mucho tiempo, tú siempre dirás sí, claro, a ver. Pues esa es la función fática, la que hace ver que estamos escuchando. Y la metalingüística, como el propio nombre indica, lingüística es cuando utilizas el lenguaje para hablar del propio lenguaje, de lengua castellana y literatura. Vamos, cuando decimos en la unidad 1 hemos estudiado los elementos de la comunicación. Ahí estoy utilizando la función metalingüística. Bueno, con esto tenemos el primer esquema hecho y lo voy borrando, que si no, ahí. Vamos con el segundo esquema.
¿Cómo conseguir una cohesión textual? Bueno, primero un texto es una sucesión de oraciones con cierto sentido que nos comunican o nos cuentan algo, ¿vale? Pero ese texto, si es muy largo, o sea, si es cortísimo, lo mismo no tiene mecanismos de cohesión, pero si es largo, necesita mecanismos de cohesión, es decir, que todo tenga cierto sentido, que no, digamos, estemos hablando de la playa y de pronto me ponga a hablar del fútbol. No, hay que tener cierto sentido todo, tener una especie de argumento, hilo argumental. ¿Qué necesitamos para que tenga sentido? Pues todas estas cositas, vamos a ponerlo en grande, así. Repetición de palabras, claro, sí, ya digo, conozco muchos deportes, me encanta el fútbol, punto y seguido. El fútbol consiste, repito la palabra fútbol, porque eso le da un poquito de coherencia, de cohesión. También usar sinónimos, porque si he dicho fútbol 5 veces, iba a decir 6, 5 hasta me parecen muchas, 2 o 3 veces, lo lógico es intentar no repetir fútbol. A lo mejor podemos poner balompié y así utilizamos el castellano, no viene mal, que es un sinónimo, ¿vale? Si hemos dicho que nos encanta un coche porque es muy rápido, cuando yo cogí ese coche iba muy rápido, no vuelvas a repetir rápido. Di ahora es que es extraordinariamente veloz, usa sinónimos que le dan sentido y no hacen redundante, que redundante significa repetitiva, una misma narración o un texto. Uso de pronombres, por supuesto. Si yo estoy hablando de un amigo mío que se llama Pedro, luego no voy a decir siempre Pedro, Pedro, Pedro. Una vez diré él, este chico, ¿vale? Pronombres él, ella, yo, mí. Y luego tenemos estos 3 de aquí que son conectores, ¿vale? Conectores. Está muy bien esa palabra porque conectan, sobre todo un párrafo con otro, una idea con otra, las conectan. Y tenemos muchísimos conectores o marcadores, los llaman también, Los temporales, que me hacen ver que están conectados en el tiempo. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que me fui hace 2 años a unas vacaciones en la playa y cuando acabé en la playa, luego me fui a la montaña y después... ¿Sabéis? Esto es lo que hace conectar. Estos son conectores o marcadores, conectores temporales. También, además de temporales, los tenemos de contraste. Sí, cuando queremos dar varias versiones de una misma idea o varias opiniones, podéis decir, la verdad es que para este examen estudié menos de lo que debía. Sin embargo, aprobé con buena nota. Perfecto. Veis también que siempre soy positivo, que podría haber dicho lo contrario. No he estudiado mucho, sin embargo he suspendido. No, vamos a ser positivos y aprobáis siempre. Conectan una idea con otra. Y los de orden es, pues eso, para ordenar una cosa. En primer lugar hice esto, en segundo lugar hice esto otro, por último hice esto. Todos estos son conectores y mecanismos para conseguir la cohesión de un texto que tenga sentido completo. Hay más conectores, hay muchos más, pero bueno, por ahora en primero de la ESO solo habéis dado esos, pues solo vemos esos. Otro esquema. Los géneros discursivos. No confundir géneros discursivos con modalidades textuales. Los he puesto muy igualitos, pero quiero que veáis que son distintos. Los géneros discursivos. Teníamos 4 tipos. Textos del ámbito personal, es decir, las cosas que utilizáis vosotros a diario. La carta, el correo electrónico, el diario personal. A lo mejor esto no lo usáis, pues podéis poner el WhatsApp, el TikTok, si es que escribís, verlo no cuenta. Texto escrito. Bueno, también puede ser leído, es verdad. Oye, pues texto leído, también utilizáis a lo mejor el TikTok y el Instagram y demás. Eso es en vuestra vida diaria, ámbito personal, vosotros. Ámbito educativo, es decir, en el instituto o en el cole o en las clases particulares, ¿qué utilizáis en cuanto a textos? El libro de texto, fíjate que se llama resúmenes, esquemas, exámenes, redacciones. Aquí me falta un punto, cachis. Menos mal que me he dado cuenta yo, que si os dais cuenta vosotros y me lo decís, positivo. Uy, si estuviera Álvaro por ahí viéndolo, ya está, se daba cuenta enseguida. Bueno, aparte de los de mi vida personal y de lo de mi vida académica,
o en el instituto educativa, los tenemos en el ámbito social. Y en el ámbito social son un poquito más complejos o difíciles, pero bueno, son textos administrativos que vosotros no utilizáis mucho, pero vuestros padres seguro. Es para pedir, no sé, becas, subvenciones, para matricularos. Todo eso es en cuestión de oficinas que se necesitan para ir al ayuntamiento y empadronarse. Textos del ámbito profesional. Si queremos trabajo, pues el currículum vitae CV suele ponerse, que lo manda un trabajo, una entrevista que tenga para ver si me dan trabajo. Y luego de los medios de comunicación, por supuesto, tanto las redes sociales como las noticias, etc. Esos son textos del ámbito social. Y por último, los textos literarios, que son distintos a todos estos. ¿Por qué? Porque para llamarse literario tienen que ser inventados, ¿vale? Por lo menos parte de ellos. Pueden basarse en algo real, pero siempre inventarse algo. El ámbito personal no se inventáis nada, educativo no se inventa nada, ámbito social no se inventa nada. En este sí, en los literarios nos inventamos cosas. Y según cómo se escriban esos textos, pueden diferenciarse tres grandes géneros. Como cuando preguntan por los tres grandes géneros de la literatura, los géneros literarios, siempre va a ser el género narrativo, cuando cuentan historias, que luego lo vamos a ver más en profundidad, el género lírico, que es la poesía, casi siempre cuando el autor expresa sentimientos y demás, y el género dramático, que también se llama teatral, así que fijaos, es el que se dedica al teatro. Es un género que usa mucho el diálogo, la conversación entre personas, y que se suele escribir para que se represente en un escenario. ¿Vale? Vamos ahora con las modalidades textuales, que son distintas. La única que es un poco así medio repetida es la narración, que no es un género, aparte de modalidad textual, es un género literario, la narrativa. No la confundáis la narración con la narrativa. Bueno, según estos textos estén escritos o no, también pueden ser de estas 5 clases o modos, 5 modalidades. En primero de la ESO dais narración, descripción y diálogo. Bueno, luego vais a dar también exposición y argumentación, pero en una lección posterior. Así que estas dos por ahora solo las voy a mencionar por encima y decir la diferencia, pero sin trabajarlo en profundidad. Narración, la propia palabra te lo dice, cuando se cuenta algo que ha ocurrido a ciertas personas y en un lugar, pero es cuando cuentan una historia. Y descripción es cuando nos dicen cómo es algo, así cuando nos describen, pero por no utilizar una palabra de la misma familia léxica, o sea que derivada, no, si digo descripción ya no voy a utilizar describir, pues eso, descripción son textos que nos dicen cómo son las personas, las cosas, los paisajes. Luego tenemos todos estos tipos de descripción, sí, es verdad, los tenemos, pero no creo que os lo pregunten. No obstante, esta palabra rarísima, prosopografía, es cuando solo describe el físico de una persona, si es alto, si es bajo, si tiene los ojos azules, si es guapo, si es delgado, el físico. Para describir el carácter utilizamos la etopeya, con T de Toledo, etopeya, que epopeya es otra cosa, etopeya. Y ahí ya decimos el carácter, si es simpático, si es agradable, si es miedoso, si es valiente. Y el retrato es el mejor. El retrato es el mejor, ¿por qué? Porque hacen los dos. Te va a decir el físico y te va a decir el carácter. Autorretrato, el prefijo auto me lo dice, es cuando hacéis un retrato de vosotros mismos. Y caricatura, si pensáis en los dibujos que son caricaturas, pues una caricatura literaria es lo mismo nada más que escribiendo, exagerando. Tenía las orejas tan grandes que podía hacer, o sea, cosas así. Pero siempre va a describir, va a decir cómo es una persona, una cosa, un sitio. Y el diálogo, pues el diálogo ya os lo he dicho, es lo que se utiliza sobre todo en los textos teatrales, que es cuando hay una conversación, como se suele escribir, o bien poniendo el nombre de quien habla delante, como en los textos de teatro. Pedro, 2 puntos. Hola amigo, ¿dónde vais? Juan, 2 puntos. Pues ahora mismo nos vamos de excursión, ¿te vienes? Y así. O también con lo que es una raya, y entonces ya tenéis que utilizar verbos.
Es decir, hola amigos, ¿dónde vais? Dijo Pedro. Pues ahora mismo nos vamos de excursión, contestaron sus amigos, ¿vale? Pero siempre es o el nombre de quien habla o una raya. Y ese es el diálogo. Para pasar de esquema, vamos a decir muy deprisa porque no creo que lo deis. Exposición y argumentación. La exposición, lo mandan muchas veces los profes, es hablar sobre un tema determinado. O hacerme una exposición sobre, no sé, Fernando Alonso, por ejemplo. O hacerme una exposición sobre la guerra civil en España. Y tenéis que buscar información sobre ese tema. Pero si además de la información vais a decir cosas buenas y cosas malas, puntos a favor y puntos en contra, ya no hacéis una exposición, hacéis una argumentación. Porque cuando dices cosas a favor y cosas en contra, se denomina argumentos a favor y argumentos en contra. Si yo digo que me hagáis una exposición de la utilización, por ejemplo, de la energía atómica, pues me vais a hablar de cuándo surgió la energía atómica, de para qué se utiliza, pero nada más. Aquí, si os pido una argumentación, sí me vais a decir puntos a favor de la utilización de la energía atómica, tal, tal, tal y cual. Puntos en contra, tal, tal. Eso es argumentar. Venga, vamos con el siguiente. Este es de los morfemas, la separación de palabras en morfemas. ¿Os acordáis que os diga yo una pequeña distinción entre palabras que son verbos y palabras que no son verbos? Porque había un afijo que se llama sufijo, que en los verbos no existe. Y ese es solo en las otras palabras. Vamos a ver, os recuerdo, con los verbos. El paso 1. Primero pensáis de qué verbo viene. Por ejemplo, tengo aquí los otros ejemplos. Comeré y releímos. Comeré viene del verbo comer, vale. Releímos del verbo leer, vale. Segundo paso. Podéis hacerlo de dos maneras. Aquí os aconsejo que eliminéis la terminación ar, er o ir. Cuando vemos de qué verbo es, comer, pues quito er. Leer, pues quito er. Reír, pues quito ir. O también, la otra cosa, pero no viene aquí, pero yo os lo recuerdo, conjugarlo. Decir el presente, por ejemplo. Yo como, tú comes, él come. Y veis qué letras se repiten. Yo como, tú comes, la C, la O y la M. Es igualito que si le quitamos el er. Y ese va a ser el lexema, ¿vale? Com, he quitado er, lexema. Leer, he quitado er, lexema. Es decir, lo más importante, la raíz que se les llama. Una vez hecho eso, paso 4. Lo que queda detrás, después, a la derecha, como queráis decirlo, pero lo que queda después, si es un verbo, todo, se va a llamar flexivo, afijo, flexivo, todo. Ya os dije que es porque nos tiene que decir muchas cosas, nos tiene que decir el número, la persona, el tiempo, el modo. Entonces todo va a ser flexivo, que es lo que es diferente de las palabras que no son verbos. Y luego el paso 5 es muy fácil, lo que nos ha quedado delante, antes, a la izquierda, es prefijo, afijo derivativo prefijo. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a verbos. Vamos a dejar paso, veis que es un vídeo. Ahora hemos pisado las palabras que no son verbos. Pues es igual, tenéis que pensar de qué palabra viene. Por ejemplo, he puesto aquí submarinistas, viene de la palabra mar. Hay que buscar la palabra más pequeñita de donde provenga, de la que sea derivada. Submarinistas de mar. Y entonces pensáis en más palabras, mar, marino, marea, marejada. Y las letras que siempre se repiten, M-A-R, va a ser el lexema. De pan, pues pan, panadero, panadería, P-A-N. De coche, cochazo. Tened cuidado que ahí en cochazo la E no se repite, entonces sería C-O-C-H. Las que siempre se repiten son el lexema. Paso distinto al de los verbos.
Aquí ya no es todo lo que viene después del lexema es el flexivo. No, no es todo lo que viene después. En las palabras que no son verbos van a ser solo una o dos letras. ¿Por qué? Porque en las palabras que no son verbos solo me van a decir el género, masculino o femenino, o el número, singular, plural. Por lo tanto es una o dos, y siempre van a ser estas: o, a, os, as o es. Entonces, en submarinistas, mar era el lexema. No todo, inistas no sería el flexivo, eso serían los verbos. De aquí solo hay que ver las dos últimas o la última. Son o, os, a, as, es, si es as, que me dice femenino y plural. Ese es el flexivo. Afijo flexivo. Y ya lo último nos quedan los que se llaman derivativos, que es lo que nos ha quedado después del lexema sin decir nada, porque hemos dicho que inistas, si fuera un verbo todo sería flexivo, pero como no es un verbo, solo es as, el flexivo. Pues inist, ¿qué es inist? Esto. Afijo, derivativo, sufijo. Y luego todo lo que queda delante se le llama prefijo. Afijo, derivativo, prefijo. ¿De acuerdo? Bien. Pues otro esquema más visto. Y vamos con el último de la unidad 1, facilísimo. Tipos de palabras según su significado. Que tenemos la polisemia o palabras polisémicas, que es una palabra que tiene varios significados según donde la utilices. El ejemplo lo aclara. La palabra mono puede significar varias cosas totalmente distintas. Una es un animal, en el zoológico vimos un mono, otra es un atuendo de ropa. Para trabajar en el taller me puse el mono. Son totalmente distintos, pero es la misma palabra que tiene varios significados. Ya dije que poli, acordaos que es un prefijo que significa bastantes. Si no acordaos de lo que es un polideportivo, bastantes deportes. Homonimia, homo que significa igual. Entonces van a ser palabras que o se escriben igual o suenan igual, aunque se escriban diferente, ¿eh? No pone nada en este libro de primero de la ESO, pero en segundo o en tercero veréis que las que se escriben igual son homografía, homógrafas, y las que suenan igual, homofonía u homófonas. Pero aquí solo vienen las homónimas, entonces tenéis tanto las que se escriben igual, mira, vino, si puede ser del verbo venir, el vino pronto, o de la bebida, voy a tomarme un vino. Como son dos, pues y se escribe igual, se llaman homónimas o que utilizan la homonimia. Y también estas dos no son iguales, pero suenan igual, vaca y vaca. La vaca que hace mu, que nos da leche, el animal, y la vaca que se pone en el coche para subir las maletas. Una cosa que os dije, y vuelvo a aclarar, es que esta palabra, ¿por qué no es polisémica? Si es igual, esta palabra según donde la utilices puede significar esto o esto. Esta palabra según donde la utilices puede significar esto o esto. Pues os lo voy a decir. Para que sea polisémica tiene que ser de la misma categoría gramatical. Me explico, no os preocupéis. Que las dos sean sustantivos, por ejemplo, o que las dos sean verbos, o que las dos sean adjetivos. Aquí las dos siempre van a ser sustantivos. Cuando tú dices vi un mono en el zoo, es un sustantivo. Cuando dices me voy a poner el mono, es un sustantivo. Por eso son polisémicas. Sin embargo, aquí vino va a ser de un verbo, el vino pronto, o va a ser un sustantivo. Me voy a tomar un vino. Verbo, sustantivo. Ahora son homónimas. ¿Vale? Cuando son los dos sustantivos, dos verbos o tal, aunque lo utilices en varios sitios, polisemia. Cuando son de distinta categoría gramatical, uno es un sustantivo y otro un adjetivo, un adjetivo y otro un verbo, homonimia. Y estas dos facilísimas. Las palabras sinónimas, o las que utilizan la sinonimia, son dos palabras distintas, pero que significan lo mismo. Por ejemplo, rápido y veloz. Esas son las palabras sinónimas. Las que hemos dicho antes que hay que utilizar para no repetir siempre la misma en un texto, ¿verdad? Pero como significan lo mismo, pues podemos variar. Y las antónimas, o las que utilizan la antonimia, son las que son totalmente contrarias. Rápido, lento, alto, bajo. Creo que está explicado, que es fácil. Nos vamos a los 3 esquemitas de la unidad 2. Vamos con este.
La narración. Aquí tengo mucho más de lo que os entra, ¿eh? No os asustéis. Ahora os digo lo que os va a entrar y lo que no. La definición entra, pero la sabéis ya. Es un texto en el que nos cuentan una historia. Ya está. La estructura, es decir, las partes. Esto también os entra. Siempre, siempre, siempre van a tener estas tres partes. En algunos sitios los llaman introducción. A mí me gusta más planteamiento. ¿Por qué? Porque te plantea la situación, te plantea, te muestra, te presenta a los personajes, el sitio donde va a ocurrir, la época. Por eso se llama planteamiento. Me plantea la situación. Luego, nudo, que es cuando empieza a ocurrir algo. Por eso se llama nudo. Se hace un nudo, empiezan a surgir conflictos, a pasar algo. Y luego la parte final es el desenlace, que es cuando se deshacen esos nudos, se resuelven los conflictos para bien o para mal. Toda narración. Las películas son narraciones porque primero se escribe un libro y si tiene éxito se pasa a película, pues son narraciones. Todas van a tener una introducción, un planteamiento, un principio, vamos a decir, que es, si ves el planteamiento, ¿cuándo va a acabar el planteamiento? Cuando empiezan a ocurrir cosas. Aquí simplemente nos van a presentar los personajes, dónde sucede, en qué época, y luego pasa algo, seguro, nudo. Pasa algo, investigan, lo descubren, no lo descubren. Y el desenlace, el final. Lo descubren, no lo descubren, cómo acaba. Y por último, los elementos. Digo por último porque los subgéneros los daremos en 2 o 3 lecciones posteriores. No sé si es en la 3, 4 o 5, pero esto lo dejamos para más tarde. Los elementos. ¿Qué cosas aparecen siempre en una narración? El narrador, por supuesto. ¿Cómo puede ser el narrador? En primera persona o en tercera. En primera persona, cuando el que lo narra... Bueno, esperad, antes de nada, no confundir narrador con autor, que eso siempre lo he dicho. El autor es el que lo escribe. Pero el narrador es el que lo cuenta, que no siempre es el mismo. Porque a lo mejor lo escribe Elvira Lindo, que escribió el libro de Manolito Gafotas, y es una mujer, y el narrador, sin embargo, es Manolito Gafotas, porque dice, hola, soy Manolo, me presento, vivo en Carabanchel, tengo un hermano... Pero el narrador puede ser en primera persona, si acaso forma parte de los personajes, puede ser el protagonista o no, pero si es un personaje, si te lo está contando viviéndolo él, se llama en primera persona. Y en tercera persona, cuando no lo vive él, cuando te está contando algo que ha sucedido a otras personas. Tened cuidado que un texto no hace falta que siempre use solo verbos en primera persona, no, pero sí que el narrador sea un personaje. Os repito, por ejemplo, el de Manolito Gafotas, que lo cojo siempre como ejemplo, dice, hola, soy Manolo, vivo en Carabanchel, tengo una amiga que la llamo Bragas Sucias, que sí que la llama así, y si no, leedlo que os vais a divertir. Y luego dice, mi amiga es rubia, viste tal, y eso ya es en tercera persona, pero no, lo que es la historia en general está contada en primera persona porque el narrador es un personaje, alguien que vive toda esa historia. Y en tercera persona no, en tercera persona sería, pues hace muchos años había un chico que se llamaba Manolo que vivía en Carabanchel, ¿veis? Lo estoy contando, pero yo no formo parte de la acción, yo no soy ningún personaje, estoy hablando de algo que ha ocurrido a otros. Lo de omnisciente y objetivista, como no entra, no lo voy a decir por ahora, ¿vale? Si alguien tiene mucho interés, que busque en las páginas en que lo expliqué, que sí que dije un poquito, aunque creo que no se entra en primero de la ESO. Luego, por supuesto, aparecen personajes. Los que aparecen muchísimo son los principales. Y el que siempre aparece es el protagonista, el que... del que depende casi toda la historia, el que sale más en los libros, en las películas, ese se llama protagonista. Lo de antagonista tampoco se entraba, pero bueno, ya os lo digo, protagonista el bueno, antagonista el malo, que también suele haber un antagonista. No siempre, pero algunas veces sí. Y luego los que no salen tanto se llaman secundarios, que son otros que aparecen en la historia, que pueden ser también importantes, son importantes, pero no tanto como el protagonista, que ese es el que sale casi continuamente y al que le ocurren las cosas y el que lo resuelve y todo eso. Esto tampoco vamos a decirlo, planos redondos, indómiles y colectivos, porque no os entra.
Si os entrara, os derivo a que vayáis a la página donde lo di en primero de la ESO, porque sí que cuando vi este esquema lo comenté. Y por último, el espacio y el tiempo, que forman el marco de la acción. El espacio, que es el lugar donde ocurre, que puede ser un lugar real o un lugar fantástico, sí, un lugar real, en Barcelona, en Italia, incluso en Marte, porque Marte existe, ¿eh? O un lugar fantástico que puede ser, pues yo qué sé, en cuanto diga en la isla Popoyombo, que me lo acabo de inventar, cuidado como existiera ahora, pues sería un sitio fantástico. O en el planeta Miconitos, que también me lo he inventado. Bueno, y el tiempo. El tiempo, no os aprendéis estas palabritas de analepsis y prolepsis, que tampoco creo que entren, pero sí que sepáis que cualquier narración va a estar narrada o contada en un tiempo pasado, si nos habla de la Edad Media, de los caballeros, en un tiempo futuro, si nos habla del año 3020, de los viajes a Marte para visitar a amigos, o en un tiempo actual, cosas que puedan pasar ahora. Venga, penúltimo. Bueno, penúltimo y último porque es el sustantivo, nada más lo que nos queda. Este esquema rapidísimo porque quiera solo saber que, bueno, lo primero, un sustantivo es una palabra que sirve para nombrar, designar, nombrar. Por eso también se le llama nombre, sustantivo y nombre es igual. Para nombrar cualquier cosa, seres vivos, objetos, conceptos, ideas. Clasificación. Según el género, el sustantivo puede ser masculino o femenino. ¿Cómo adivinamos cómo es? Poniéndole delante un artículo. Si le puedes poner el, es masculino. Si le puedes poner la, es femenino. Moto, no vais a decir el moto, la moto, pues si es la, femenino. Niño, no vas a decir la niño, no, el niño, pues si es el, masculino. Así nos pasa también con el número, que según el número solo puede ser singular o plural. Bueno, pues para que sea singular va a ser uno, el coche. Para que sea plural van a ser varios, los sillones. Siempre singular, uno, plural, varios. Las curiosidades me las salto. El que quiera saber esas curiosidades, que vaya a la sesión online de esa página. Y el último, que es otro tipo de clasificación del sustantivo según su significado. Propio, acordaos que son los que se escriben en mayúsculas, los nombres de personas, de ciudades, de montañas, de ríos, pero son el que designa, dicen, a uno dentro de su especie. Es decir, de todos los ríos, ¿a cuál me refiero? Al río Tajo. De todos los pueblos, ¿a cuál me refiero? A Mora. Esos son los propios de personas o de cosas. Sí, aquí pongo que los de personas se llaman antropónimos y los de lugares topónimos. Creo que nos lo preguntan, pero bueno, cultura general, para que lo sepáis. ¿De acuerdo? También si en el examen os pone un nombre, localizan los nombres propios y di cómo son. Y si pones Pedro, antropónimo, y no lo habéis dado, el profesora va a decir, ole, este chico o esta chica, que viene investigado. Y luego, dentro de los comunes, que son el resto, los que designan lo que es la especie, perros, humanos, ríos, pero no qué río en concreto ni nada. Pues los comunes, que se escriben en minúscula, pueden ser concretos o abstractos, una de estas dos. Concreto en cuanto entra por un sentido, os lo recuerdo, no hace falta que entre por todos, con que entre por uno vale. Si entra por 2, por 3, por 4, vale. Es decir, una mesa la veo, la toco, sí. Pero con que entre por uno, un relámpago solo lo veo. Bueno, pues ya es concreto. Y los abstractos no entran por ningún sentido, son sentimientos. Suena contradictorio, pero es así. Por ejemplo, el miedo. El miedo, vamos a ver los sentidos. En la vista no lo ves. El oído no lo oyes el miedo. El tacto no lo tocas. El olfato no lo hueles. El gusto no lo saboreas. El miedo es abstracto. Tened cuidado que siempre falláis en decir, sí, el amor yo sí lo veo, mira, se están dando un beso. No, tú ves el beso a lo mejor, pero tú el amor no lo ves. Lo sientes, lo presientes, lo supones. Luego también puede ser, además de concreto y abstracto, pueden ser individuales o colectivos. Individual cuando se refiere solo a un ser nada más, colectivos cuando se refiere a un grupo.
Pero cuidado, no es singular plural, es individual y colectivo. Por tanto, para que sea colectivo, tiene que seguir siendo un grupo incluso en singular, como pongo aquí, incluso en singular. Me explico. Si yo os digo sandías, no me digáis que es colectivo. No, sandías, lo pensáis en singular, decís sandía. ¿Sandía es un grupo de algo? No, pues no es colectivo. Sandías es individual. ¿Será plural? Sí, pero es individual. Para que sea colectivo, incluso en singular. Por ejemplo, esto que tengo, rebaño. Rebaño está en singular. A ver, rebaños también es colectivo, pero tiene que serlo incluso en singular. Rebaño es un grupo de ovejas, manada un grupo de animales, bosque un grupo de árboles, grupo, nunca mejor dicho, un grupo o bastantes personas. Acordaos que en singular tiene que ser también un grupo. Y por último, contable o incontable, que la propia palabra te lo dice. Contable, se cuenta, se puede poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cualquier cosa que pongáis un 2, 3 delante y que suene bien, pues es contable. Mesa, una mesa, dos mesas, tres mesas. Sí, es contable. Pero por ejemplo esto, sal. Vosotros no vais a decir una sal, dos sales, tres sales. No, vais a decir mucha sal, poca sal. Pero una sal, dos sales, tres sales suena mal. Por eso es incontable. Agua, que muchas veces os equivocáis, decís, sí, la cuento. Una botella de agua, dos botellas, tres. Estás hablando de que contable va a ser la palabra botella, que también es un sustantivo. Pues botella, sí, una botella, dos botellas, tres botellas. Pero agua no, un agua, dos aguas, tres aguas, no se suele decir. Bueno, repito, esta vez habéis tenido suerte de no verme casi en ningún momento de la explicación. Pero bueno, nos hemos excedido un poquitín más de 40 minutos, pero bueno, no hemos llegado a 45 y espero que os quede todo clarísimo para sacar muy buena nota. Nada más, chicuelos y chicuelas. Ojalá y os sirva, de verdad. Hasta la próxima.